Pública que acabas de sacar y nos das el anticipo. Gracias por el contacto. ¿Cómo Hola, va? Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancamos para analizar el estudio. Esto Dale. que en la nube de palabras defina en una sola palabra a Cristina Fernández de Kirchner. Mirá, Fuerte. muy fuerte, ¿no, Este es Jorge? Sí, expliquemos primero que este es un ejercicio donde le pedimos a la gente que defina a una persona una palabra y le damos un espacio en blanco, ¿ok? Es decir, no hay opciones. Esto es la espontaneidad pura de la gente. Lo que surge a la hora de evaluar a Cristina son estas dos palabras que por supuesto son el mismo concepto, chorra y corrupta, y hay que decir que es un dato que es absolutamente estable. Es decir, esta nube de palabras para Cristina es exactamente igual desde el fin de su último mandato. Mirá. Es decir, Cristina con esta nube de palabras pierde elecciones y las gana también como en el 2019. Ojo, ¿no? Porque cuando los argentinos se enojan con otro que no es Cristina, no les importa tanto la corrupción. Qué fenómeno interesante, ¿no? Digo, Sí. pierde y gana elecciones con esta nube de palabras, ¿no? Que son palabras realmente fuertes. En el medio, también dentro del estudio, hay algo interesante que tiene que ver con las imágenes que están teniendo en este momento los principales candidatos. Imágenes tanto positivas como negativas, ¿eh? El verde es positivo, el amarillo es regular y hay otro verde oscuro, creo que es, o azul, que es negativa. Está primero Javier Milei con el 37%. Es roja la negativa, Roja, perdón. sí. Javier Milei Es con... roja la negativa. Sí, tiene, por ejemplo, Mirá, Javier Milei es el que pero- mejor imagen tiene, Jorge. Venimos a- 37%. Venimos a descubrir que Majul es daltónico, mira, en esta sencilla... Sí, no, pregunta. porque tengo un farol acá arriba. Este estudio es perfecto, está muy bien iluminado, pero tengo un farol acá arriba de la cabeza. Javier, Así que sí, si vos Javier. lo tenés en la memoria, mejor contalo Contanos, vos, dale. Jorge. Te lo cuento de memoria. Javier Milei y Sí. Patricio Bullrich están muy empatados en términos de imagen positiva, en Mirá. 36 y 7 puntos. Mirá vos. Están también muy cerquita en términos de imagen regular, que es la amarilla del medio. Y Javier Milei tiene algún puntito más de imagen negativa, pero son los dos que lideran. Y sigue Cristina Kirchner. Esta es la tríada que domina la conversación de la política argentina. Mirá. ¿no? Lo que ella misma dijo, no en la pseudo entrevista o en el monólogo entrevista, no sé. Claro, Cristina habla de 3/3, mucha gente está hablando de 3/3. Yo tengo que corregir ese comentario porque no son 3/3, sino que son 3/4. Ah, Es decir, hay 3 espacios que están cerca de los 25 puntos y no tenemos que dejar de ver los 25 puntos que están afuera porque son los que van a definir. claro. Claro. ¿Y qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta en esta imagen positiva y negativa? ¿Cómo queda parado? Horacio Rodríguez Larreta está con 14,5, como estamos viendo ahí. Fíjense que tiene mucha más bastante regular diferencia. que el resto, mucha más regular que el resto, y tiene 53 puntos de imagen negativa. Si vos tomas la positiva y la regular, te das cuenta que con el Rodríguez Larreta está pasando algo parecido a que la gente le está diciendo, Horacio, no es que no, es que no en este momento. Como si hoy por hoy la sociedad necesitara herramientas más duras para poder parar al kirchnerismo y en una de esas considerara su capacidad para la buena gestión en otro momento. No es un no, es un no ahora. Mm. Es muy interesante esto, Sí, porque en las primeras PASO, lo que se va a definir, o sea, muchísima gente va a tratar de... Hay otro cuadro de Jorge Giacobbe que explica quizá esto, que es ante la pregunta de ¿quién estás de acuerdo con frenar el kirchnerismo? O algo parecido, ¿no? ¿Vemos ese cuadro, por favor? En el origen de la cadena de toma de decisiones de un argentino hoy por hoy, Sí. hay un primer eslabón muy importante que es ¿qué querés hacer con el kirchnerismo? Ajá. ¿Ok? ¿Querés frenar al kirchnerismo o querés frenar a la derecha? Esto es lo que parte la sociedad en dos. ¿Ok? No en dos partes iguales, pero sí en dos. No, estos números son importantes. Sí. Claro, los números son mucho más importantes. Porque fíjate que A este ver. 31% que Sí. dice quiero frenar a la derecha Sí. Ah, mira vos. es mucho más amplio que el 25% que dice quiero votar al kirchnerismo. Con lo cual yo sospecho que el kirchnerismo tiene un 25% nítido y Claro. tiene una parte de público que está avergonzado, que está incómodo, que está escondido atrás de un arbusto, pero que va a terminar votando al frente de todos. O sea, entre un Ok. 25 y un 30, Jorge. Entre un 25 y un 33. Hay preguntas muy parecidas a estas, Luis, que nos permiten empezar a sacarle fotos a este público que es nebuloso. Ajá. ¿Ok? En la foto nítida te aparece un kirchnerismo de 25%.
en las fotos más nebulosas te aparece hasta 33, Claro. defendiendo las posiciones en la conversación social. Entonces, ojo, no nos extrañemos si en las PASO nos termina apareciendo un kirchnerismo de 33 puntos parecido al 21, no en 25. Ahí estaría más cerca de lo que mira. dijo Cristina. Entonces, pero ¿no? perdón, y entonces Claro. en este contexto, la idea de que Milei llegue o pase a la segunda vuelta, que gane la primera vuelta y que pase no que gane la primera vuelta, que sea primero o segundo, pongámosle segundo en la primera vuelta, y que pase a la segunda vuelta, estaría por verse, ¿no? Porque Juntos por el Cambio también tiene un voto, yo no diría tan duro como el del cristinismo o el del kirchnerismo, pero es un voto bastante duro, ¿no? Totalmente, Luis. Milei y los liberales en su conjunto tienen una candidatura que está nítida y que está clara. Es Milei y hacia abajo de Milei lo que a Milei se le cante. ¿Ok? Bien. Hoy por hoy ellos no tienen ninguna vergüenza, se muestran los que son y punto. Del otro lado, vos tenés otros dos espacios que están, lo voy a decir en latín, están enquilombados. El Frente de Todos porque no sabemos quién es el candidato y porque tiene una parte del público que está muy lastimado y que está muy avergonzado, esto que discutíamos recién, y Juntos por el Cambio porque tampoco tiene un candidato final todavía y estarán en el medio de una discusión interna que a la opinión pública no sabemos si le termina de gustar o no le termina de gustar. Y el tiempo pasa. Cuando todo esto se defina, muy probablemente sea una elección donde la polaridad sea más baja que en elecciones anteriores, pero que sea de los mismos dos contrincantes que han sido siempre, con un tercero muy fuerte. Ahora, en el medio de este contexto que muy bien describe Jorge, claro, hay un plan llegar, ¿no?, a octubre y, por supuesto, a las elecciones y al balotaje, como decía la vicepresidenta. En ese contexto, Sergio Massa, el ministro de Economía, va a estar lanzando algunas nuevas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Tenemos unas placas y Camila, por supuesto, tiene toda la información. Las anunció hoy, ¿no, Camila? Sí, el anuncio oficial va a ser mañana a las 6 de la tarde, pero como ya estuvo ocurriendo en las últimas semanas, las preanuncia el domingo, como lo mismo que pasó la semana pasada con todo el tema de la inflación, ¿no? Ahora, hay un punto interesante en esto, que estas no son medidas del Ministerio de Economía. Como verán, son en realidad medidas de los bancos. A ver, vamos a detallémoslas, repasar por las favor. medidas. Tenemos un 30% de aumento en los montos de compras en cuotas con tarjeta de crédito, o sea, va a aumentar un 30% el límite disponible para poder comprar en cuotas y un 25% para las mismas operaciones, pero en un pago. Y por otra parte, aumentan 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente para MIPYMES, que esto también, en resumen, también fomenta el consumo, ¿no? Son medidas específicamente diseñadas para aumentar el poder de compra con tarjeta de crédito de los consumidores. Pero Camila, ¿cómo, a ver, con todo respeto, ¿no? ¿Cómo van a aumentar el consumo si pegado a eso hay una inflación galopante? Claro. Que podría llegar en mayo hasta el 10%. Y es que justamente lo que están queriendo es contrarrestar el efecto de la inflación y de otras variables en el poder adquisitivo de las familias. Justamente lo que se está viendo, lo que se vio en abril y lo que se está empezando a ver en mayo es una muy fuerte caída del consumo. Ya esa curva está descendiendo. En algún momento uno piensa, bueno, la inflación provoca que vayas a comprar, ¿no? Porque te querés sacar los pesos de encima. Pero esa curva, por ya el ingreso disponible que tienen las familias, está en caída. Y se aproximan las elecciones. Entonces lo que está haciendo Sergio Massa con esto, bueno, en realidad anunciándolo desde el Ministerio de Economía, pero esto es en realidad una medida de los bancos, no es una medida del Ministerio de Economía, es bueno decir, vamos a inyectar un poco la calle con el consumo, cuando en realidad no tienen, digamos, dinero directo para hacerlo con un plan platita. En el plan de Massa, esto es, o sea, o en el plan económico para el gobierno, ¿esto es la nada misma o me parece? Mira, están empezando a salir las primeras reacciones ante las medidas que no son oficiales. Yo leí hace un poquito una que me pareció muy adecuada y muy inteligente, que es la de Sergio Abrevaya, es un dirigente del GEN. Tenemos el tuit de Sergio Abrevaya, ¿no? Se lo pasé a Matías. Es muy inteligente porque está entendiendo qué es lo que quiere hacer Massa. Pero ahí está. En el primer trimestre del año, dice Sergio Abrevaya, el uso de la tarjeta de crédito para comprar alimentos aumentó más del 10% y la gente eligió cortes de carne de menor valor, como la carne picada. Estos datos, que surgen del último informe del Laboratorio de Políticas Públicas del Partido GEN, son otra muestra clara de que a los argentinos la plata no les alcanza y que la inflación está descontrolada. Sigue el tuit, ¿no? No, hasta ahí. Ahora,
¿Puedo apelar a Grindetti? Ya vamos a hablar de los temas de la provincia de Buenos Aires, porque hace horas Patricia Bullrich lo acaba de elegir como precandidato a presidente. A gobernador. A gobernador, perdón, junto con, por un lado va a estar Santilli, por el otro lado él. Ahora, Grindetti, qué desquicio que es la política económica de gobierno, ¿no? Totalmente. Con Fíjese. masa o sin masa, ¿no? Con el plomero del Titanic, con el superministro, o con el que saca, o con el que tiene una papa caliente, como dijo Cristina. La verdad que, ustedes imagínense, ¿no? La emisión monetaria que están haciendo es echarle leña al fuego. Sí. Y esto que están haciendo es ponerle oxígeno al fuego. Digo, las dos cosas juntas, porque incentivar el consumo cuando la gente quiere sacarse la plata de encima, realmente no me parece lo más adecuado. Ellos quieren mantener la actividad a todo precio. Habría que ver ese financiamiento, yo no sé, ese financiamiento qué tasa de interés tiene. ¿Qué tasa de interés tiene? Pero debe tener más del 100% seguro. No, eso todavía no lo informaron, pero hoy lo que están haciendo es le bajaron la tasa de la hora 12, eso impacta en definitiva para los consumidores, es la medida de la semana pasada. Ahora, hoy está rigiendo, cuando uno va a buscar la referencia, tiene que buscar la referencia del 97%, después bajan para algunas, en otros casos terminan, ese es el piso para subirla para, por ejemplo, los plazos fijos. Bueno, nada, es un poco la referencia. Ahora lo que dice Néstor es totalmente así. Todo esto genera emisión. En este momento ya volvió el Ministerio de Economía a pedir permanentemente adelantos transitorios. O sea, esto significa más emisión, financiamiento al Tesoro por parte del Banco Central. O sea, estamos en una situación en la que, como dice Néstor, y esto es totalmente cierto, se le está sumando leña al fuego. No es que se está intentando detener la avalancha, sino que se le suma nieve a la pelota. Y a propósito de eso, Camila, quiero que nos expliques, porque ahí tenemos un gráfico con el análisis del consumo, ¿no? Que un poco está explicando lo que vos decís. ¿Qué es esto? va. Así lo entendemos La todos. evolución del consumo por mes, Camila. Exactamente. Estos son datos de Focus Market de nuestro colega Damián Dipache. Acá hay diferencias entre distintas consultoras respecto a cuánto bajó el consumo. Esta es la más pesimista, por lo menos hasta lo que vi, que marca, fíjense, la columna hacia abajo, digamos, no sé cómo decirlo, pero la que dice menos 21,6%. Eso es lo que habría caído el consumo en la primera semana de mayo. En abril fue del 16,6, lo vemos ahí, y la última columnita en negativo, la más oscura, el de los celestes, 21,6% es lo que habría caído en la primera semana de mayo. Muchísimo. Sí, Es muchísimo. De vuelta, esta es la encuesta más pesimista. Hay otras que marcan caídas, pero no tan abruptas. Pero sí, esto es lo que estamos viendo. Y esto es lo que cae. Y esto es lo que en otro cuadro de la encuesta recién calentita que llegó de Giacobbe explica el dato. Pregunta Jorge Giacobbe, no sé si tenemos el cuadro ahí, pero si no que nos diga Jorge, si le preocupa o no le preocupa el dólar a la gente. Y esto está vinculado mucho con el consumo, ¿no, Jorge? Exactamente, Luis. El 74% de los argentinos encuestados dice que le preocupa mucho la suba del dólar. El 19% casi dice que le preocupa algo. Y apenas el 6,2 dice que no le preocupa nada. Entonces volvamos a lo electoral, digamos. Claro. Si entre el 25 y el 35% de los argentinos va a votar el kirchnerismo, quiere decir que ellos también están preocupados por esta situación. Cuando preguntamos por cómo le impacta a la gente en términos personales el dólar, porque viste que siempre se habla de que no, a la gente le preocupa, pero en realidad no le impacta y demás, también el 74% de los argentinos dice que le impacta mucho y el 19% dice que le impacta algo y apenas el 5% dice que no le impacta nada. Claro. Jorge, antes de despedirte, ¿cómo está Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? Que ahora vamos a pasar a hablar con Grindetti de su precandidatura, su candidatura a gobernador. Mirá, a medida que el sistema político va dando definiciones, Luis, las encuestas nos van quedando viejas. En los últimos tiempos se bajó Cristina, eso nos obliga a otra vez hacer un refresh de los datos. Ahora la definición de Patricia Bullrich, por supuesto, nos obliga a la misma circunstancia. El problema que tiene Juntos por el Cambio y la oportunidad que tiene Juntos por el Cambio es la siguiente. El problema es que Axel Kicillof es un candidato absolutamente competitivo. ¿Con cuánto? Y que lo más probable es que sea quien sea el candidato de Juntos por el Cambio, después de la interna, de las PASO y demás, en el mejor de los casos, vayan a una elección muy pareja como aquella de Vidal con Aníbal ¿Qué Fernández. tan competitivo? Claro, como se gana por un voto en la provincia, no hay balotaje, ¿qué porcentaje hoy tiene Kicillof aproximadamente? Y está en 35 puntos, con lo cual tenemos que decir que va a alcanzar los 40 puntos. Tenés que sacar 41 para ser gobernador en la provincia de Buenos Aires. Claro. La oportunidad que tiene Juntos por el Cambio es que Javier Milei está nebuloso
en esa categoría porque no se sabe quién va a ser el candidato en la provincia y cualquiera que elija va a ser de muchísimo menor talla que él mismo, que es lo que le está pasando en el resto de las provincias. De las provincias, claro. Entonces, el votante de Kicillof va a estar claro, va a ser 35, 40 puntos. Si la opinión pública de la provincia de Buenos Aires entiende que tiene que votar a cualquiera con tal de pegarle un sopapo al kirchnerismo, entonces va a aparecer un alguien, un Grindetti o un Santilli con 41. Y si no lo considera así, entonces en una de esas el kirchnerismo retiene la provincia, ¿no? Gracias, Clarísimo, Jorge. gracias, Jorge. Néstor. Le preguntamos Sí, a Néstor, esto- ¿no? Acá esto dice mismo. Jorge Giacobbe, se necesita 41%. ¿Cómo se ve para enfrentar ese 41%? Yo me tengo fe.